¿Está? Ok, estamos de nuevo. Nos habíamos quedado en que estaba haciéndonos una propuesta de estrategia, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo cómo yo como empresario tengo que analizar y observar estos puntos, ¿no? Continúe, Magali, por favor, se nos terminó el tiempo en la anterior. Decía usted que se podían ocupar de manera general las estrategias de Porter, empezando por un liderazgo de costos y posteriormente pasando a una diferenciación, donde pues podríamos ocupar a lo mejor otros materiales para darle ese valor que la estrategia nos indica, ¿no? Ajá. Y Y luego, también, pues también entraría la de, ¿cuál era? La de estrategia de enfoque, porque dice que se dedica a un solo sector de lo que el mercado requiere, pues yo supongo que a los que se dedican a la metalmecánica, ¿no? cierto. Ahora, vamos a ver cómo es esta industria y la importancia que tiene que nosotros empecemos por conocer perfectamente las capacidades de la empresa, no importa la que sea. Yo puse este ejemplo, igual pudo haber sido una panificadora o pudo haber sido un restaurante o un hotel. Lo primero que necesito conocer, como acabo de analizar en las diapositivas, lo que necesito conocer es cuál es la situación actual del mercado, de la empresa. ¿Vale? Tengo una empresa de tornillos, acabo de mencionar que hay recesión en el mercado, es decir, no tengo las ventas que necesito, y que además mi producto es un producto estándar, ¿sí? Tornillos vamos a encontrar en cualquier ferretería. Y les voy a hacer una pregunta específica, por ejemplo, Nati, ¿tú me puedes decir una marca de tornillos? ¿Estás ahí? Sí. ¿Se acuerda usted de alguna marca de tornillos? No, No, ¿verdad? no. ¿Alguno de nosotros alguna vez se puede recordar alguna marca de un tornillo, algo tan común como un tornillo? No, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera en el mismo tornillo no hay dónde ponerla. Creo que hay una que se llama Stanley, algo así se llama una marca de tornillos, profe. ¿Stanley? Algo así, no me acuerdo bien. Ok. Pero es solamente, estamos hablando que esto sucede solamente en empresas muy especializadas, ¿sale? Si yo me dedico a construir, ¿qué les digo? Estructuras, ¿sí? De metal, de acero, para espectáculos como gradas y todo eso, ahí se requieren muchos tornillos. Y esos tornillos deben de cumplir con las especificaciones que marcan las normas. O sea, yo no puedo hacer tornillos diferentes, ¿sí? Todos deben de ser de ciertos materiales que ya existen, que ya están también estandarizados, y tengo que darle las medidas estándar para que mi tornillo encaje en cualquier estructura. ¿Eh? Vean cómo en este caso yo no puedo ocupar una estrategia de diferenciación, como proponía Magali. No puedo hacerlo porque es un producto estándar. Internacionalmente, todos los tornillos de una medida van a tener las mismas características y las mismas especificaciones, no importa el país que los realice. Si los realiza dentro de las normas, van a ser exactamente iguales, ¿sí? Entonces no puedo aplicar una estrategia de diferenciación, al menos no en el producto en sí, ¿sale? Entonces, ahí voy descartando que mi estrategia impacte al área de ingeniería. Eso, pues no lo puedo mover porque los tornillos todos deben de ser estándares
Y aunque hay diferentes tipos de tornillos y tipos de especificaciones, pues las especificaciones, los tornillos se tienen que hacer con base en cualquiera de estas especificaciones que existen. Entonces, no puedo diseñar una estrategia para mi empresa de tornillos pensando en la diferenciación, ¿sí? Entonces, el mercado de tornillos es el mismo para todos. Las características de los tornillos deben ser las mismas para todos, entonces no hay forma, ¿ok? Una estrategia de liderazgo en costos podría ser posible. ¿Qué características debe tener mi infraestructura en cuanto a maquinaria y equipo para reducir los costos de producción? ¿Alguien me puede decir? Eduardo. Perdón, profe, no escuché bien. ¿Qué tendría yo que hacer para reducir los costos y tratar de competir con una estrategia basada en liderazgo en costos? ¿Cuál sería la situación ideal que mi empresa de tornillos debería de tener para poder jugar con esta estrategia, intentar esta estrategia de liderazgo en costos? Primero tendría que hacer un análisis de cómo está su situación financiera interna para ver con cuánto presupuesto se cuenta. Ok, ya tengo el presupuesto, o sea, yo ya fabrico tornillos, pero ¿en qué condiciones debería de fabricar esos tornillos? En una situación, si es que el mercado así bueno, si es que la venta de tornillos va en aumento, para que así tampoco se llegue a estancar, se haga tornillos de más y tampoco se estanquen en un almacén. Ok, eso puede ser. Vean, si yo tengo suficiente producto en almacén de productos terminados, podría tal vez responder muy rápido a un pedido, ¿no? Simplemente sería echar a andar la parte de la distribución y ya está. Pero para yo mantener esos inventarios necesito un cierto equilibrio, es decir, que mi producción sea constante, que sea continua y que también el flujo de distribución sea continuo. ¿Ok? Entonces eso me podría ayudar. Si yo fabrico de una medida cualquiera, de una medida en especial, vamos a llamarle así, 100 tornillos con 10 gentes pagando 10 sueldos, ¿cuánto me costaría nada más de mano de obra repartir esos 10 tornillos, ¿no? En una semana o en un día, vamos a ponerlo así, en un día. Si yo fabrico 1000 tornillos con esas mismas 10 gentes, ¿cuál es el valor el costo unitario de cada tornillo? Entonces, aquí lo que yo quiero que ustedes empiecen a visualizar es que el liderazgo en costos, lo primero, y ya lo analizamos, lo primero que me va a obligar es a bajar mis costos de producción, mis costos operativos, ¿sí? La única manera que una empresa manufacturera puede bajar sus costos es mediante volúmenes altos de producción, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque los costos operativos se reparten entre la cantidad de productos que se pueden vender. Y entonces, si yo puedo vender 100 tornillos y me gasto 100,000 pesos, cada tornillo me va a costar 1,000 pesos, ¿están de acuerdo? Si yo tengo gasto 100,000 pesos de costos operativos al mes y vendo 100 millones de tornillos, pues cada tornillo me sale en menos de un centavo, ¿no? Entonces, ahí es donde estoy bajando mis costos. Entonces, chequen cómo no es tan sencillo determinar una estrategia. Este es el punto al que yo quería llegar. ¿Por qué? Pues porque tenemos que analizar como estrategas, tenemos que analizar todas las etapas de la empresa, todas las áreas de la empresa y cómo éstas impactan. Además de ser conscientes de algo que hemos estado olvidando. Toda esta circunstancia de querer vender mis tornillos es en una situación de recesión, cuando el contexto, el entorno,
Es decir, los factores externos son una amenaza para mi organización. Y en el que dije que soy una pequeña empresa. Es decir, no tengo la capacidad para generar producción de más, para tener ahí almacenada y responder más rápido. Entonces yo diría que de entrada, independientemente de buscar ese liderazgo en costos, también tendría yo que buscar una estrategia defensiva, ¿sí? De sobrevivencia, ¿sale? Entonces, esa es la circunstancia. Ok, ahora sí yo puedo decir, a ver, si es una estrategia de sobrevivencia, quiere decir que no voy a impulsar nada, ni voy a invertir, sino que voy a tratar de conservar el mercado que tengo. Ahí es donde empezamos, ustedes como administradores empiezan a vislumbrar qué acciones y a qué departamento van a corresponder las acciones a llevar a cabo con nuestros clientes para conservar el mercado y la posición en el mercado. Entonces, eso es todo lo que implica una estrategia. No necesariamente vamos a resolver este caso, sino el objetivo de plantearlo de esta forma era que fuéramos conscientes de cómo funciona esta generación de ideas de hacia dónde orientar a la empresa dentro de una planeación estratégica. Es decir, la planeación estratégica es así. Ahorita yo ni tengo la empresa, ni está funcionando, pero yo ya estoy vislumbrando hacia el futuro qué rumbo puede tomar la organización de acuerdo a la información que en este momento tengo de ella. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo ven? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de esta parte de la selección de la estrategia, del análisis previo de la estrategia. Por eso tiene mucha importancia que nosotros seamos conscientes y capaces de visualizar toda la organización. Y no nada más la cuestión de la estrategia a nivel negocios o a nivel corporativo, sino cómo estas decisiones van a impactar en los otros niveles, en las estrategias funcionales, porque puede ser que yo determine una estrategia de enfoque y entonces qué área funcional de una organización es la que va a tener mayor participación en una estrategia de enfoque. A lo mejor va a ser el área de mercadotecnia, a lo mejor va a ser el área de diseño de producto, ¿sí? Y en función de eso, empezar a identificar ya con mayor precisión qué acciones son las que cada una de estas áreas va a ir tomando y quiénes son los que le vayan a ir apoyando para ir llevando a cabo la estrategia. Es complejo, es muy complejo, pero a lo que queremos llegar es a tener toda esa visión global de todo lo que implica llevar a cabo cualquier estrategia que nosotros identifiquemos y la importancia que tiene que para tomar estas decisiones participen todos los que pudieran estar involucrados para hacer aportaciones y más que nosotros como administradores tenemos la visión completa, pero necesitamos llamar a los de las áreas funcionales porque ellos tienen una visión más precisa de cómo impactaría nuestras decisiones en la operación de cada una de las áreas. ¿Sale? Eso lo dejamos ahí como conclusión. Entonces vamos a observar este video, espero que se escuche correctamente. Pónganle atención, por favor. Permítame, porque ese es el problema de todos. Parte de la planificación estratégica de cualquier negocio y de la creación de cultura organizacional inicia en la definición de la visión, misión y los valores organizacionales. De ahí que sea un aspecto vital para cualquier negocio. Hoy hablaremos de qué es la visión, misión y los valores organizacionales. Vamos a ir paso a paso, teniendo las ventajas de su definición y explorar el trabajo detrás de grandes organizaciones. Empezamos hablando de la visión. La pregunta que te hago es, ¿cuál es tu visión en la vida?
Profe, no se escucha bien el video. Se escucha cortado, creo. Ok. Debe ser la razón por la cual se levantan todos los días a realizar sus actividades. Algunos ejemplos de visiones en empresas. Establecer el estándar para la enseñanza residencial. Estamos comprometidos a crear y mantener las condiciones que permitan a todos los estudiantes experimentar un viaje interior sin precedentes que se intelectual, social y personalmente preocupado. Esta versión de la Universidad de Harvard. Ser una compañía integrada en clases de tiempo de clases, orientada a la generación de valor y sostenibilidad, contrato de exploración y producción, comprometida con sus
internacionales y nacionales. Algunos sectores mencionan otros seis, otros que dicen que son en mi opinión, sí condenan muchos pero creo que muchos valores de la base además, los valores deben estar activos. Hay que ser gerente y identidad para el negocio, pero es importante que es solo una frase, una palabra, por ejemplo, de diferentes razas. Sin importar el cargo de la organización, la definición de la misión y los valores Ok, bueno, este video está ahí en su plataforma. También lo pueden revisar ya con calma ahí en su computadora porque posiblemente si no alcanzó a pasarse todo o a entenderse todo, lo puedan ustedes revisar posteriormente. Entonces, permítanme porque se quedó funcionando. Y lo puedan ustedes checar, ¿no? Entonces, con mayor atención. Aquí lo único que vamos a rescatar de todo esto es que obviamente estos elementos que han sido muy comunes para las empresas, como la misión, son fundamentales como la base para el desarrollo de la planeación estratégica. Entonces, yo les preguntaba en el caso que les estaba yo proponiendo, pues que me dijeran cuál tendría que ser en estas circunstancias la visión de la empresa, es decir, a dónde podría yo aspirar con estas circunstancias. Entonces, eso va a permitir desarrollar todo un análisis como que más preciso, más enfocado hacia dónde invertir de entrada esfuerzos y recursos para que la organización logre esos objetivos, ¿no? Esa visión. Y obviamente las otras partes que van a ayudarnos a guiar la conducta de los que conforman la organización, que son los valores, ¿no? Bajo qué estructura de valores vamos a buscar lograr esa visión. Entonces, eso es lo que tratamos de marcar en ese sentido. Y pues vamos ahora a continuar con la siguiente parte, ¿no? Entonces, ese video nos da un esbozo de qué es el concepto de misión y qué elementos lo tiene, ¿no? Entonces, vamos a hablar precisamente de esa parte, la misión del negocio. Y haciendo caso de lo que nos mencionaba el video, dice, ¿cuál es nuestro negocio? O sea, tenemos que preguntar a qué se dedica, cuál es la idea fundamental de tener ese negocio, tener esa empresa. En la actualidad, las ideas sobre las declaraciones de misión de negocios están basadas en gran medida en dos lineamientos que a mediados de los años 70 planteara Peter Drucker. Muchas veces lo han llamado el padre de la administración moderna por sus aportaciones que hizo en General Motors y por 22 libros y cientos de artículos que ha publicado. Él dice que formular la pregunta de cuál es nuestro negocio es igual a preguntar cuál es nuestra misión como empresa. La declaración de la misión es una declaración duradera del propósito de una organización
que la diferencia de otras empresas similares. Es una declaración de la razón de ser, como lo marcamos también en el video que acabamos de ver. Para poder contestar esta pregunta de cuál es nuestro negocio, un enunciado claro de la misión resulta esencial para establecer objetivos y formular estrategias debidamente. Es decir, es lo primero que la declaración de la misión debe responder, es decir, debe de responder a cuál es la razón de ser de la organización. Todas las organizaciones la tienen, aun cuando los dueños o los estrategas, los administradores, no la hayan puesto por escrito. Por eso aquí destaco que dentro de las características del proyecto que ustedes van a entregar, pues es obtener esa información. Si ya la tiene declarada, pues vamos a ver con un análisis si la que tiene es de acuerdo a las características reales de la empresa, si realmente responde a la razón de ser y si está correctamente redactada. Y si no la tiene, pues mejor para todavía para nosotros, porque vamos a ser capaces de que, conociendo la empresa, pues desarrollar o redactar correctamente la misión adecuada. La misión del negocio es la base de las prioridades, estrategias, planes y asignaciones de trabajo. Es el punto de partida para diseñar los puestos gerenciales y sobre todo para diseñar la estructura administrativa. Es decir, en función de cómo, cuál es la misión del negocio, es decir, a qué se dedica, es nosotros cómo vamos a poder observar si el organigrama o la estructura, la organización está correctamente realizada, es suficiente o qué necesidades puede tener. Pues a partir de ahí vamos a diseñar los puestos y sobre todo cuál es la estrategia, la estructura administrativa que es más conveniente o de la organización. Tal vez sea más fácil entender la misión si nos concentramos en un negocio desde que empieza. Es muy fácil determinar, voy a poner una empresa o un negocio que se va a dedicar a esto. Ahí estamos definiendo la misión. Y es más fácil desde el principio. Se complica mucho cuando llegamos a una organización que ya tiene años funcionando, en que con el tiempo lo que se requiere, y como lo planteaba también el video, lo que se va a requerir en una empresa que ya tiene tiempo es analizar si la misión todavía corresponde a la realidad actual de la organización. En un negocio, el inicio de un nuevo negocio se basa en una serie de creencias que nos indican que una nueva organización puede ofrecer cierto producto o servicio a ciertos clientes en cierta zona geográfica mediante algún tipo de tecnología a un precio rentable. Vean todos los elementos que involucran esta misión de un negocio que empieza. Considera productos o servicios, considera los clientes, considera la ubicación o el alcance que va a tener el negocio, considera cuáles van a ser sus medios para llevar a cabo esa misión y también habla de los precios rentables. Aquí, si se dan cuenta, hay una serie de estrategias que se pueden ir extrayendo a partir de estas características de la misión de un negocio, ¿no? Cuando esta serie de creencias respecto a un negocio al principio se pone por escrito, el documento consecuente va a reflejar las mismas ideas básicas que constituyen una declaración de la misión, es decir, al identificar sobre a qué se va a dedicar el negocio y todos los elementos que la empresa que inicia considera, pues estamos cumpliendo también con los elementos básicos de una declaración de la misión. Ahora vamos a analizar aquí la declaración de la misión de un banco, el Barnet Bank. En este caso, vean qué tan extensa es esta misión. Vamos a ir analizándola. La misión de Barnet es crear valores para sus propietarios, clientes y empleados, creando y capitalizando posiciones líderes en el mercado con el objeto de vender y ofrecer
una extensa gama de servicios financieros de gran calidad, rentabilidad y rentabilidad. El enfoque de nuestras ventas es brindar un servicio completo a los clientes y las empresas de nuestras comunidades, así como servicios de procesamiento y asesoría a terceros. Operaremos con los costos más bajos que sea posible para conservar servicios de gran calidad y liderazgo del mercado. Analícenlo con calma, léanlo y vean, comparándolo con las creencias de un negocio que inicia, si también cubre con esos mismos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte donde dice crear valor para sus propietarios y clientes y empleados, pues está hablando específicamente de los grupos de interés, que si se dan cuenta, pues una planeación estratégica debe de considerar, es decir, debe considerar cuáles los beneficios que debe de tener lo que es los grupos de interés, tanto clientes, socios, etcétera, empleados, etcétera. Luego me dice que con esto lo que se busca es capitalizar posiciones líderes en el mercado. Es decir, vamos a buscar un liderazgo en el mercado. Y obviamente, mediante los servicios financieros que indica aquí, mediante los servicios financieros de gran calidad y rentabilidad, estamos hablando de una estrategia que posiblemente se basa en costos. El enfoque de nuestras ventas es brindar servicio completo a los clientes y las empresas de nuestras comunidades, es decir, tiene una ubicación geográfica, una zona de aplicación. Dice, así como servicios de procesamiento y asesoría a terceros. Operaremos con los costos más bajos que sea posible para conservar servicios de calidad y liderazgo en el mercado. Elementos de diferenciación y elementos de liderazgo en costos. Entonces, vean cómo todo está ahí en la propia declaración de la misión. Entonces, es por eso fundamental que una vez que nosotros definamos cuál es la circunstancia o la situación de la empresa mediante su descripción, es decir, en una descripción de la empresa yo tengo que poner cómo se llama la empresa, a qué se dedica, cuánta experiencia tiene acumulada, cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas, sus debilidades. Y en función de eso, compararla con la misión y ver qué tanto se requiere reestructurar esa misión o si la misión todavía está dentro de las expectativas de lo que la empresa es. Según Bert McGinnis, una declaración de la misión debe definir cómo es la organización y cómo querría ser. Es decir, ser lo bastante limitado como para excluir algunos negocios y lo bastante amplio como para dar cabida al crecimiento creativo. ¿Qué significa esto? La misión me debe de decir hasta dónde es el alcance que tiene mi empresa. Es decir, excluir algunos negocios. A eso se refiere. Pero también me debe de dar una pauta que me diga que dentro de lo que yo me dedico, puedo ir creciendo, ya sea como líderes en el mercado, como líderes en la región, como brindar servicios en un sector del mercado determinado, etc. El punto 3, diferenciar a una organización, debe diferenciar a una organización sobre cualquiera de las demás. Es decir, qué características es las que va a llevar a cabo la empresa, o con las que la empresa se va a manifestar, que la va a distinguir por sobre otras dentro del mismo sector. Servir de marco para evaluar las actividades presentes y futuras, es decir, la misión debe de poder ser evaluable en el tiempo, ¿sale? Y debe hacer su declaración en términos lo bastante claros, como para que los pueda entender bien toda la organización. A la hora de redactar el enunciado o la declaración de la misión, debe de ser
con términos bastante claros y sencillos para que todos los niveles dentro de la organización sean capaces de comprenderlos. Ya vimos los elementos que debe de llevar la misión, ya vimos cómo se debe redactar, ya vimos el origen de la misión y el alcance que éste puede tener. Veamos la importancia de una misión clara del negocio. En este aspecto, King y Cleland recomienda a las organizaciones que redacten cuidadosamente sus declaraciones de las misiones por los siguientes motivos. Primero, con el fin de garantizar un propósito unánime en la organización. Segundo, sentar una base o norma para asignar los recursos de la organización. Tercero, establecer un clima organizacional. Servir de punto focal que permita a las personas identificarse con el propósito y el rumbo de la organización, y las que no puedan hacerlo para que no sigan participando en las actividades de la organización. Permitir que los objetivos se puedan convertir a una estructura laboral que incluya la asignación de tareas entre elementos responsables de la organización. Y en sexto, especificar los propósitos de la organización y la conviertan esta de propósitos a objetivos, de tal manera que se puedan evaluar y controlar los parámetros, tanto en costos, tiempos y resultados, ¿ok? Vamos a hacer una pausa en este punto. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Son las 8:20. A las 8:25 nos conectamos nuevamente en 5 minutos para cerrar la sesión y analizar los últimos puntos que acabamos de plantear, ¿ok? Entonces, les doy 5 minutos y nos volvemos a conectar en 5 minutos para hacer el último pase de lista y al mismo tiempo cerrar la sesión del día de hoy. Nos vemos entonces en